Shabbat Shalom, pueblo de Israel, pueblo del Eterno, les saluda a sus hermanos Juan y Andrea Mendoza desde el Estado de México. Nos encontramos usando la radiofrecuencia de Radio Shalom, la estación con el espíritu. Mandamos un afectuoso saludo a nuestros amados pastores, a Jarón Morales y Araceli de Morales. Que Dios, nuestro Señor y Jehová, les siga bendiciendo enormemente. También mandamos un saludo a todos ustedes, hermanos y hermanas en la diáspora, que también nuestro Padre Celestial les siga bendiciendo enormemente. Amén, amén. Muchas bendiciones, amado pueblo de Israel. Shabbat Shalom. Y bueno, como el título de esta parashá que vamos a estar estudiando en este día, es una bendición el poder estar aquí nuevamente reunidos compartiendo algo tan valioso que es la palabra de nuestro Padre bendito Jehová. Aleluya. Amén, amén. Ciertamente es una gran bendición que estemos aquí, que nuestro Padre nos dé estos instantes de vida. Bueno, la parashá de esta semana se titula Besot Haberajá. Esta es la bendición. Se compone de Devarim 33:1 al 11, Habacuc 3:3 al 6, Daniel 7:9 al 14, Hechos 7:32 al 53 y Gálatas 3:15 al 29. Y bueno, vamos a comenzar con esta enseñanza, no sin antes recitar el Shema. Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Echad. Baruch Shem Kevod, Malhuto Lolam Baed. Escucha Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová es primero y bendito es el nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén, amén. Amén. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con esta enseñanza. Para esto nos podemos ir a Devarim, capítulo 33, versículo 1 al 4, que dice de la siguiente manera: Esta es la verajá, esta es la bendición que Moshe, el hombre de Elohim, escuchemos bien cómo se está refiriendo a Moshe como el hombre de Elohim. Esta es la bendición que Moshe, el hombre de Elohim, pronunció sobre los hijos de Israel antes de su muerte. Y Jehová vino desde el Sinaí. Desde Seir amaneció sobre su pueblo, resplandeció desde el monte Parán, y con él había millares de santos de Kadoshim. A su mano derecha había una ley de fuego. ¡Wow! Él en verdad ama a los pueblos, todos sus santos están en su mano, sentados a sus pies. Ellos reciben tu instrucción, la Torá que Moshe nos ordenó como herencia de las asambleas de Jacob. Bueno, tomemos en cuenta lo siguiente. Se está mencionando de que Moshe es el hombre de Elohim. Posteriormente, leemos en el versículo 2 que dice: Jehová vino desde el Sinaí. ¿Dónde entregó nuestro Señor la Torá? En el monte Sinaí. Dice: Jehová vino desde el Sinaí. Desde Seir amaneció sobre su pueblo. Resplandeció desde el monte Parán. Y con él había millares de santos a su mano derecha. Había una ley de fuego. Él en verdad ama a los pueblos. Todos sus santos están en su mano. Bueno, recordemos que así como menciona nuestro mismo Señor, las ovejas que le han dado, nadie las puede quitar de su mano. Asimismo, eh, pues nos hace referencia que nuestro mismo Padre Yehoshua, Padre Eterno, es nuestro mismo Padre Jehová. Entonces, interesante aquí que dice que Dios ama a los pueblos, todos los santos están en su mano, sentados a sus pies, ellos reciben tu instrucción. Apenas hablábamos pues de que nuestro Padre nos está instruyendo desde el Gan Eden, desde los Shamaim, desde su trono. Y posteriormente dice la Torá que Moshe nos ordenó como herencia de las asambleas de Jacob. Me gustaría que nos fuéramos al Midrash, donde dice lo siguiente, primeramente hablando de que en la Torá se refiere a Moshe como el hombre de Dios, de Elohim. Entonces la Torá llama aquí a Moshe como el hombre de Dios. Este distintivo le fue otorgado una vez que hubo bendecido al pueblo de Israel.
El Midrash ilustra la superioridad, entre comillas, de Moshe a través de una conversación ficticia entre él y los grandes justos que le precedieron. ¿De qué justos estamos hablando? Justos antes de Moshe. Pues bueno, es un relato ficticio entre donde se ilustra la superioridad de Moshe a través de una conversación con los grandes justos de nuestros antepasados antes de Moshe. Por ejemplo, Adán le dice a Moshe, soy superior a ti porque fui creado por Jehová directamente. En cambio tú fuiste engendrado por padres terrenales. Moshe contesta, perdiste tú tu superioridad, Adán, cuando pecaste, pero los rayos de gloria con los que Dios me recompensó, nunca los perdí. Noah diría, soy superior a ti, Moshe, porque a mí me salvaron del diluvio y me transformé en el padre de la humanidad. Moshe contestaría, tú te salvaste, pero no salvaste a tu generación. En cambio, yo no solo me salvé, sino que cuando Dios quiso destruir a mi generación, luego del pecado del becerro de oro, los salvé a ellos también. Después vendría otro tzadik, Abraham. Soy superior a ti, Moshe. Yo era hospitalario con todos los viajeros. Moshe contestaría, mi comportamiento fue superior porque yo alimenté al pueblo de Israel, cuyos integrantes están circuncidados, y además tú vivías cerca de sitios poblados, donde era fácil conseguir comida, mientras que yo alimenté a mi pueblo en el desierto, con el maná, con el man del cielo. Vendría entonces Itzhak. Diría, soy superior a ti, Moshe. Expuse mi cuello en el altar en señal de acatamiento y divisé la Shejina, la divinidad. Moshe contestaría, pero tus ojos perdieron visión por lo que vieron. Yo logré hablar con la Shejina cara a cara y mis ojos no perdieron fuerza. Después vendría Jacob y diría, yo luché con un ángel y lo derroté. Moshe contestaría, tú luchaste con un solo ángel en tu dominio, la tierra, en cambio, tú luchaste con un solo ángel en tu dominio, la tierra, en cambio yo subí a los Shamaim, el dominio de los ángeles, y ahí derroté a una hueste de ángeles, porque ellos preferían destruirme antes de que me dejaran recibir la Torá. Por supuesto que nuestro patriarca Moshe, pues él subió al monte a recibir la Torá. Entonces Jehová dijo, de acuerdo a este relato ficticio, ya que Moshe está más próximo a mí que todos los demás justos, sus bendiciones serán las más beneficiosas. Por lo tanto, que bendiga al pueblo de Israel. Se comenta que antes de empezar las bendiciones, Moshe oró el salmo que está en Tehilim 90, una oración de Moshe, el hombre de Dios. Allí menciona la corta duración de la vida humana. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Sin embargo, el alma humana sobrevive y retorna a su fuente. Jehová, tú nos has sido refugio para nuestras almas, de generación en generación, como está en Tehilim 91. Y por supuesto que a la vez, este mismo Tehilim 91, pues de alguna manera hace relación a lo que está escrito en Devarim, donde se menciona que todos los justos están en la mano de Dios. Todas esas almas están en la mano de nuestro Señor. Pero bueno, aquí que estamos viendo, primero es un relato ficticio, pero también nos deja ver lo que hicieron nuestros patriarcas. Ciertamente hicieron mucho para también hacer prevalecer la Torá de nuestro Señor. Y pues llegaba a un punto importante con Moshe. Y lo que hacía nuestro padre, aquí lo vemos, es que él estaba eligiendo al final de cuentas dentro de toda la generación que había, él iba eligiendo en cada generación al mejor. No escogía al peor ni al medianito, hay al que más o menos pasa el examen, ¿no? El que pasa con 6. No, él estaba eligiendo lo mejor.
porque sabía del trabajo fuerte que se tenía que hacer de rectificación. Por lo tanto, vemos que Moshe es llamado como el hombre de Elohim. Por otra parte, vemos que en el versículo 2 del capítulo 33 de Devarim se menciona que Jehová vino desde el Sinaí, desde Seir, amaneció sobre su pueblo, resplandeció desde el monte Parán, y con él había millares de santos, a su mano derecha había una ley de fuego. ¿Esto a qué nos hace referencia? Nos hace referencia a que la Torá es una Torá de fuego, pero también está sobre una Torá de fuego blanco. Sí, de acuerdo a esto, se dice en un comentario de Rashi, dice una ley de fuego. Dios dio la Torá en la forma de fuego negro, que son las letras, sobre fuego blanco, que es el fondo. Blanco representa la conciencia espiritual, que no puede ser vista ni comprendida. Negro representa la forma, que puede ser aprendida. Aunque podemos aprender el fuego negro de la Torá, el fuego blanco de la Torá existe en niveles que están más allá de nuestra comprensión. Es decir, como esa Torá que nos vino a revelar nuestro Señor Yehoshua, la parte esencial de la Torá. Y también vemos que Dios les ofreció la Torá a todas las naciones del mundo. Es un comentario que viene en Abodá Zará 2b, Sifri, y en su comentario de Besot Haberaja. Dice que Dios le ofreció la Torá a todas las naciones del mundo, pero todas la rechazaron dado que sus leyes iban en contra de sus malos rasgos innatos. Entonces Dios les ofreció la Torá al pueblo de Israel. ¿Esto por qué lo comentan? Porque se comenta que Dios vino del Sinaí y desde Seir les brilló, resplandeció desde el monte de Parán. Por eso se hace este comentario de que nuestro Padre Celestial también, de acuerdo a esto, les ofreció la Torá. Es un comentario de nuestros hermanos de Yehudá, que les ofreció la Torá a las demás naciones, pero ellas lo rechazaron. De acuerdo al Midrash, se comenta que Dios entonces se reveló a los descendientes de Saf y les preguntó, ¿quieren recibir la Torá? Ellos preguntaron, ¿qué dice allí? Allí dice, no matarás, respondió Dios. Entonces no podemos aceptarla, dijeron. Nuestro antepasado Esab fue bendecido a vivir por su espada. Entonces no queremos esa Torá porque dice, no matarás. Después Dios ofreció la Torá a los descendientes de Lot, Amón y Moab, y ellos preguntaron lo mismo. ¿Qué dice allí? Dios contestó, no cometerás adulterio. La Torá no es para nosotros, entonces dijeron. Nuestro pueblo se originó en el incesto de las hijas de Lot. Entonces Jehová también ofreció la Torá a los descendientes de Ismael. Entonces estos descendientes preguntaron, ¿qué leyes contienen? Y Jehová contestó, no robarás. Descendemos de Ismael, el cual era un ladrón y un secuestrador, protestaron. Este tipo de ley no es para nosotros. Todas las naciones de la tierra tuvieron la oportunidad de recibir la Torá, para que después no reclamen. Si tan solo siquiera Dios nos hubiera dado la oportunidad, nosotros también habríamos aceptado la Torá. Pero todos rechazaron la oferta. Solo Bené Israel, los hijos de Israel, aceptaron la Torá sin siquiera preguntar acerca de su contenido. Solamente se limitaron a decir, haremos y después escucharemos. Por lo tanto, vemos que Jehová entregó al pueblo de Israel su ley ardiente, la Torá, la cual fue escrita por él sobre tablas con su mano derecha. ¿Por qué se denomina la Torá como ley de fuego? La Torá existió, de acuerdo a los relatos de los sabios, existió previamente a la creación del universo.
antes de ser entregada a la humanidad, fue escrita ante Jehová con fuego negro sobre fuego blanco. Luego Moshe la escribió con tinta sobre un pergamino. La Torá fue entregada en medio del fuego. Los ángeles que descendieron con Jehová al Har Sinaí eran de fuego. La montaña ardía, fue entregada por Dios, quien es llamado un fuego devorador, y el rostro del delegado de Dios, Moshe, brillaba por su fuego. Entonces, tres elementos naturales jugaron un rol preponderante en la entrega de la Torá. Fuego, como está escrito, y todo el monte Sinaí humeaba en Shemot 19:18. Agua, como está escrito, también los cielos destilaron y las nubes gotearon agua, de acuerdo a lo que vimos en la parashá anteriores. Cuando los judíos y el pueblo de Israel perecieron, luego de escuchar el primer y segundo mandamiento, Jehová los revivió con el rocío que él utilizaba cuando sobrevenga la resurrección. Es lo que comentan nuestros hermanos de Yehuda. Y por último también se utilizó la tierra desértica. Jehová, de acuerdo a este comentario del Midrash, deseaba enseñarle al pueblo de Israel que así como esos tres elementos son accesibles para todos sin costo alguno, así es la Torah. Vemos un comentario interesante en el Talmud, donde hace referencia al Salmo 76:9, donde dice lo siguiente: hiciste que se oyera una oración desde el cielo, la tierra temió y guardó silencio. ¿Por qué se comenta esto? De acuerdo al Talmud, comenta que el significado de este versículo al principio, cuando Dios vino a entregar la Torá al pueblo de Israel, la tierra temía que no aceptara el pueblo de Israel la Torá y que por lo tanto fuera destruida. Esto es aludido por la frase hiciste que se oyera una oración, de acuerdo al Salmo 76:9. Por otra parte, veíamos que el profeta Moshe dice que los cielos y la tierra oyeran, que fueran testigos de todo lo que se estaba diciendo al pueblo de Israel. Pero hay un comentario interesante que viene en el Talmud, donde dice que inclusive las naciones son testigos de las proezas de Dios. Son testigos también de que el pueblo de Israel cumple mandamientos. Por ejemplo, Nimrod, él daría testimonio acerca de Abraham, porque no participó en la adoración de ídolos. Labán testificaría sobre Jacob, que no es sospechoso con respecto al robo. Por otra parte, la esposa de Potifar daría testimonio acerca de Joseph, que no es sospechoso con respecto al pecado de adulterio. Nabucodonosor daría testimonio acerca de Hananías, Misael y Azarías, que no se postraron ante una imagen tallada. Darius daría testimonio sobre Daniel, que no descuidó su oración. Bildad, el Shuhita y Sofar, el Namatita y Elifaz, y Eliú, hijo de Barachel, el Busita, amigo de Job, vendrían a dar testimonio sobre el pueblo de Israel, que ellos cumplieron Torá en su totalidad. Como se dice, todas las naciones están reunidas, que traigan a sus testigos para que sean justificados. Está esto en Isaías 43:9. Las naciones inclusive dan testimonio del cumplimiento de los mandamientos del pueblo de Israel. Los cielos, la tierra dan testimonio de las palabras de Moshe y también un testimonio estarían dando las naciones en referencia a que sí hay justos de Dios que han cumplido los mandamientos. Es decir, que el gentilicio reunido presentarían testimonios en nombre del pueblo de Israel y demostrarían que son justos. Interesante, ¿no lo creen? Amén, amén. Sí, realmente muy interesante todo esto
que podemos aprender de esta porción. Y bueno, pues vamos a continuar. Vamos a avanzar en este capítulo 33 de Devarim, de Deuteronomio. Nos vamos a ir a los versículos del 8 al 11, donde vamos a leer la bendición dada de Moshe a la tribu de Leví. Uno de los puntos que sobresalen en esta verajá lo encontramos en el versículo 9, que dice: El que dijo de su padre y su madre, no los he visto, y a sus hermanos no reconoció, ni supo de sus hijos, por cuidar tu mandato y tu pacto. Esto nos habla del amar más a Dios que a cualquier persona, incluso a la propia familia. Vemos en este caso que el servicio a Jehová nos va a separar de aquellos que aún están inmersos en las religiones. El hablar de la Torá, de guardar mandamientos y emitir una postura en contra de lo que las naciones ponen como bueno, siendo malo, todo eso nos hace el enemigo para ellos. Aún siendo familia, podríamos ver ataques hacia nuestra persona porque a sus ojos lo que creemos y hacemos como observantes de Torá y creyentes del Mashiach es algo malo. La prueba es no sucumbir ante estas situaciones que ejercen presión sobre nosotros. Puede parecer sencillo separarse a lo mejor de la comunidad donde se enseña y practica algo en contra de la Torá, pero esa es solo la primer parte de la prueba, porque muchos siguen viéndolo como algo muy difícil de hacer, el cortar esos lazos, y deciden seguir dentro de esos círculos. Pero la prueba se pone más difícil cuando es la familia la que te señala y te presiona para que dejes el camino de Dios. El amor por el padre y por la madre pueden llegar a retorcer nuestro corazón y hacernos pensar que tal vez deberíamos hacer nuestra vida de Torá fuera de su vista o sin que se enteren para evitar conflictos. Leemos en Mateo capítulo 10 versículos del 34 al 39 lo siguiente: No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Podemos ver la gran similitud que tiene con esta verajá que estaba haciendo Moshe para la tribu de Leví. Pero bueno, referente a esto, a esta prueba, aquí cuando nos enfrentamos a ese señalamiento o a esa presión por parte de la familia o de la comunidad en la que estamos, es donde debemos ser fuertes y valientes. Nos dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mashiach nos ha dado la autoridad para poder decir: esto es lo que se debe hacer conforme a la Torá. Entonces, si bien debemos cuidar de tener siempre un respeto y honor, por ejemplo, para con nuestros padres, y debemos buscar la shalom dentro de los círculos donde estamos, no podemos escondernos o fingir que no guardamos la Torá de nuestro rey Yehoshua. El ser íntegro es ser una misma cara en donde sea, y nosotros debemos ser la luz de la Torá para el mundo y mostrar quién es nuestro verdadero Elohim, quién es nuestro Jehová. Por eso vemos que la tribu de Leví es exaltada por esto, porque no reconoció padre o madre, fueron entregados en cuerpo y alma a servir a Dios. Ellos no se sumaron a la idolatría del becerro de oro como las demás tribus, y no tuvieron consideraciones para con aquellos que sí se entregaron a esa idolatría. Ellos dieron un paso adelante y acabaron con todos. Asimismo, nuestro Mashiach nos muestra lo que es la entrega en cuerpo y alma a la observancia de la Torá. Y si queremos seguir su ejemplo, debemos estar dispuestos a afrontar estas pruebas y tomar las decisiones que sean necesarias para seguir honrando a Jehová por sobre todas las cosas. Leemos en Amos 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y también en 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas.
Cuando no cuidamos estos aspectos y desechamos estas advertencias, lo que estamos poniendo en riesgo es nuestra kedushá, nuestra santidad. Ahora bien, en el versículo 10 de este capítulo de Deuteronomio, leemos lo siguiente. Ellos han de enseñar tus leyes a Jacob, tu Torá al pueblo de Israel. Pondrán incienso ante tu presencia y lo que se consume sobre tu altar. A lo largo de la historia fueron los Kohanim, los levitas, quienes instruyeron al pueblo en la Torá de Jehová. Siendo que ya no hay templo físico, podemos preguntarnos, ¿quién tiene esa honorable labor ahora? Bueno, pues nos vamos a ir a 1 de Pedro 2:9, que nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro Padre, nuestro Rey, Jehová, nos ha conferido esa labor al tomarnos como parte de su pueblo por medio de la sangre del Mashiach. Hemos sido levantados para llevar a cabo esta revolución, renovar nuestro entendimiento y el del pueblo que desea servir al Eterno con todo su ser. Y nuevamente, este papel requiere valentía, requiere que nuestro corazón esté lleno de ese Ruach Kodesh, de ese espíritu de santidad que solo nos brinda nuestro Mashiach, para poder dar un paso adelante y hacer la tarea que Él nos ha encomendado hacer, hablar de las buenas nuevas de salvación. Y con esto no nos referimos solo a las cartas de los Sheluhim, de los apóstoles. Las buenas nuevas de salvación las encontramos desde el Tanaj, desde la Torá dada a través de Moshe. Como real sacerdocio, sirviendo al Rey de Reyes, mayor debe ser la necesidad de cada uno de nosotros de aprender Torá para vivirla y poder enseñarla a otros. Aunado a ello, el nivel de santidad que debemos guardar, por supuesto que también es mayor. Si nos asumimos como pueblo de Israel, porque hemos leído que somos injertados al pueblo por medio del Mashiach, entonces somos sus sacerdotes y por ende debemos vivir sujetos a la Torá, caminando en santidad, porque es la palabra de Dios la que nos dice qué es santidad y qué no lo es. No podemos prescindir de su palabra como enseñan algunas religiones, de que ya no es vigente, que ya no nos aplica a nosotros. Claro que sí, sigue vigente, su palabra es eterna. Dice Habacuc 3:6, sus caminos son eternos. ¿De qué otra forma podemos saber qué es correcto y qué no, si no es de la misma boca de Dios que lo sepamos? Su Torá, su instrucción es y debe ser siempre la brújula de nuestras vidas. Y pasando al versículo 11 de Deuteronomio 33, leemos lo siguiente. Bendice, oh Jehová, su labor, y las obras de sus manos recibe con voluntad. Sofoca a sus enemigos y que sus adversarios no le enfrenten. Esta parte es interpretada por el Midrash, el Midrash son comentarios de los estudiosos de nuestros hermanos de Yehudá, de la siguiente manera. Dice aquí que Moshe le pidió a Dios que redujera al mínimo las preocupaciones de los levitas por objetivos materiales, y de esa forma ellos podrían dedicarse enteramente al estudio y a la enseñanza de la Torá. Nos dicen también que la oración de Moshe logró que los integrantes de la tribu de Leví fueran bendecidos materialmente, de tal forma que se llegó a decir: la mayoría de los Kohanim, de los sacerdotes, son ricos. Aún más, mencionan ellos que el versículo que encontramos en Salmos 37:25, que dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Este versículo lo relacionan con los sacerdotes. Esta segunda parte de Deuteronomio 33:11 nos habla también de los enemigos de los levitas. Entonces, puede ser entendida de manera física, material, adversarios de carne y hueso, como lo consideran en el Midrash, pero recordemos que también la Torá nos muestra el aspecto espiritual en cada cosa. Nosotros tenemos adversarios espirituales que están ahí, ¿para qué? Pues para quitarnos de la labor tan hermosa de llevar la Torá.
Y en este momento me gustaría recomendarles que escuchen la serie del Testamento de los 12 Patriarcas que pueden encontrar en la librería virtual de la página del yosoy.com, porque ahí precisamente mencionamos respecto a esos espíritus adversarios y cómo se manifestaron en las vidas de los patriarcas para que ellos pecaran. Entonces puede aportarles bastante información al respecto de estos adversarios espirituales. Entonces, de igual forma, cuando nosotros hemos decidido servir al Hakadosh Baruj Hu, al Santo Bendito sea, llegarán muchas pruebas, situaciones y demás que busquen, por el lado del enemigo, desanimarnos para desertar en este camino y volver al pecado. Pero por otro lado, y debemos verlo así, las pruebas son la oportunidad perfecta para crecer espiritualmente y levantar en alto nuestro estandarte de que nuestro Dios Jehová está con nosotros y que le servimos solo a Él. Cuando realmente tu vida está volcada al servicio sacerdotal al Eterno, no hay enemigo, no hay espíritu, no hay prueba que te derrumbe. Tienes tu base firme. La Torá te da eso, el cumplimiento de mandamientos te da eso, esa firmeza en la vida y esa seguridad de que Dios está en control, que todo es para bien y que ningún enemigo puede dañarte si tu refugio es el Santo de Israel. La bendición es abundante para los que le sirven a Jehová. Él no paga poco, Él paga en abundancia a sus siervos fieles y justos, a aquellos que aman su Torá por sobre todas las cosas. Amados, la exhortación aquí es que tomemos nuestro lugar como real sacerdocio, que no nos perdamos creyendo que solo en la religión judía vamos a encontrar las respuestas que no hemos tenido antes, o que debemos hacer conversión al judaísmo para poder aprender, aplicar y enseñar Torá. No es así, amados. La Torá es para todos. Bajo sus palabras seremos todos juzgados. Leemos en Daniel 7, versículos 13 y 14 lo siguiente. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Es un Mashiach, un rey eterno, una ley eterna para todo pueblo y nación. Así que sirvámosle con amor y devoción. Entreguemos nuestra vida a la labor sacerdotal sin temor de todos aquellos detractores y opositores. Nuestro Mashiach nos ha dado la autoridad para hacerlo. Confiemos en él y sepamos que si al mismo Moshe Rabenu le rechazaron, si al mismo Mashiach no le han reconocido, no esperemos una mejor bienvenida para nosotros. Solo hagamos nuestra labor y lo demás lo vamos a dejar en manos del Dios Altísimo para su gloria y para su honra. Así o más claro. Amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Que Jehová les siga bendiciendo a todos ustedes enormemente, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y por supuesto que hay que servirle a nuestro Padre Celestial. Él es el Todopoderoso, no le estamos sirviendo a cualquiera, no, es al Rey. Y también Él elige a sus siervos, así como los eligió desde el Bereshit y los ha ido eligiendo, así como eligió también a los talmidim, a los discípulos. Ciertamente Él no escoge, la verdad no escoge a cualquier persona. Entonces, si tú estás teniendo el llamado, obedécele, sabe de tu capacidad. Todos tenemos una capacidad, todos podemos mejorar en nuestro Señor. Por eso también viene la Escritura, que aspiremos a llegar a la altura del Mesías. Que lleguemos, difícil, pero al menos estamos haciendo el esfuerzo por acercarnos a Él, a su estatura, para ser hija con Él. No lo vamos a igualar jamás, no hay manera, pero sí por el intento y en el hacer, pues esas son nuestras buenas cartas de presentación en el juicio.
Muchas bendiciones a todos ustedes, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por estos momentos de enseñanza, que nuestra alma te alabe por siempre y para siempre. En el bendito nombre de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Amén, amén. Lehitraot. Hasta pronto. Hasta pronto.